esta nueva jornada de nuestro programa de formación abierta USACH. Bueno, me presento en primer lugar, mi nombre es Claudia Oliva, soy la directora del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, y quiero darles a todos y a todas la más cordial bienvenida a nuestro programa, una iniciativa que es impulsada por el Departamento en colaboración con las facultades y unidades académicas que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra universidad. El propósito de esta instancia es difundir temáticas de interés que estén relacionadas con nuestros programas online que se van a impartir este segundo semestre, que ya se están impartiendo algunos. Además de abrir espacios de formación gratuitos a diversos públicos, ¿ya? En coherencia con nuestra política de vinculación con el medio y también con el compromiso que tiene la USACH, en particular también con la apertura del conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios. Bueno, hoy les queremos presentar la clase magistral online que se denomina Las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución. Esta charla va a estar a cargo de Iván Borkowski González y de María José Becerra. Iván Borkowski es licenciado en Geografía con especialización en Gestión Regional de la CEPAL. Es becario en Desarrollo Económico Local en Granada, España, y actualmente es asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, por su parte, María José Becerra, ella es economista de la London School of Economics, investigadora también de Claxo. Esta clase también va a contar con las intervenciones de Reinaldo Olivarí Villanueva, él es académico de la USACH, y profesor de Historia y Geografía, y magíster en Política y Gobierno también de Claxo. Y bueno, también contaremos con la participación de Marcelo Segur, él es abogado y es asesor jurídico en diversos municipios y además académico de diplomados de la universidad también, de la USACH. Así que a todos ellos la más cordial bienvenida también, a los expositores y expositoras. Y bueno, contarles brevemente que esta clase va a durar alrededor de 45 minutos, donde luego de esos 45 minutos vamos a dejar un tiempo para preguntas que vamos a ir recibiendo a través del chat de Zoom. Ya vamos a dejar unos 15 minutos aproximadamente, 15 a 20 para responder preguntas. Bueno, dejo con ustedes entonces al profesor Iván Borkowski para que pueda dar inicio a su presentación y bueno, y se irán incorporando a la medida que vaya avanzando la clase el resto de los expositores. Adelante, Muchísimas Iván. gracias. Muchísimas gracias. Saludarlos a todos y a todas quienes nos acompañan, a los académicos del diplomado. Esta clase va a hacer referencia indudablemente a los temas que se tocan y se trabajan en el diplomado de Gestión Municipal y Gobierno Local, en un marco de un libro que estamos ya muy cerca de lanzar, que escribimos junto a la economista María José Becerra, que también nos va a acompañar, que se llama Las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución, que es una reflexión sobre cuál es el impacto de materias constitucionales en el mundo municipal, y hacemos, en este caso, hicimos una suerte de resumen en alrededor de 10 puntos. Voy a comenzar por el primero. Claudia Ibarra me está colaborando con el PPT, así que si podemos avanzar. 10 ideas sobre municipio. Ahí está el libro, digamos, que como les contaba, estamos lanzando por estos días, con esta reflexión. Y lo primero es la Constitución del 80, plantear que condiciona y determina el tipo de... Si puede ser la siguiente, Claudia, la que estábamos viendo. Condiciona y determina la anterior. A ver, la primera, esa. La Constitución del 80, como lo dice, condiciona y determina el tipo de descentralización y el modelo de municipio que existe en Chile. Hay una determinación, particularmente con la CONARA, la Comisión Nacional para la Reforma Administrativa, que aproximadamente en el año 75 define un sistema regional de 12 regiones
y del 76 se define la región 13, que es la región metropolitana, y en ese momento 328 comunas. Veníamos de la Constitución de 1925, que estaba básicamente con un sistema territorial ordenado a través de un sistema de 25 provincias. Hay una hipótesis de definición regional en nuestro país en esos años que tiene que ver sobre todo con el norte, con hipótesis de conflicto bélico, una regionalización hecha por el gobierno militar. Todos sabemos que Pinochet era un experto en geopolítica y se trabajó también con esa idea de hipótesis de guerra en el norte y en el sur con Argentina, por cierto. Si nosotros tenemos el mapa de Chile en nuestra memoria, la región de Tarapacá en su momento, después se agregó Arica y Parinacota en el 2007, es básicamente lo que se anexó en la Guerra del Pacífico a Perú. Y Antofagasta y esa zona es lo que se anexó a Bolivia. Por lo tanto, ahí hay algunos componentes históricos en la regionalización de nuestro país. Entonces, se define el sistema territorial y además hay dos o tres conceptos. Si puede ir a la siguiente, Claudia, por favor. Hay dos o tres conceptos que son bastante relevantes. Uno tiene que ver con lo que se llama el Estado subsidiario, que está en la base de la definición. Ese es el slide que requiero, muchas gracias. El Estado subsidiario, que está en la base de la Constitución, que básicamente señala que en el marco de un Estado pequeño, que no hace intervención en la economía, y que los privados hacen intervención en la economía, el mercado es el que ordena la economía, pero en el caso del Estado subsidiario también se agrega esta idea de que se interviene por parte de entes estatales, aquellos entes estatales más cercanos. Y hay un concepto en la encíclica 40º, que es del año 31, que es donde viene esta idea del Estado subsidiario de descentralización, es decir, el municipio y algunos organismos territoriales descentralizados tienen que realizar ciertas tareas. Y básicamente en Chile eso se expresa en que el año 81 se le entrega a los municipios la educación pública, se municipaliza la educación y también se entrega parte de la atención pública de salud en la línea primaria, constituyéndose la APS, la atención primaria de salud. Es un modelo básicamente no descentralizado, sino que un modelo más bien desconcentrado. Y todo cristalizado en una constitución que se vota en el plebiscito que cumplió hace poquito 40 años, que después se votó el 11 de septiembre de 1980. Algo que siempre dicen los municipalistas: Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Parte de expresión de nuestro centralismo absoluto, que los que estamos en la gestión pública en sus distintos niveles nos vamos dando cuenta que efectivamente es un país bastante centralizado. Es un Estado unitario que a partir de las reformas de hace un par de años atrás sobre materias regionales es un Estado, se está definiendo como un Estado unitario descentralizado. En el otro polo está el Estado federal, que más o menos lo que se sabe y lo que se sabe desde el punto de vista no solo de la ciencia política, sino que de la práctica, en Latinoamérica y en América en general hay 4 o 5 países federales que son los países más grandes: México, Canadá, los Estados Unidos de América, luego Argentina, Brasil, y el sexto país sería Venezuela, que también es un país federal. La siguiente, por favor, Claudia. Dicho esto sobre el modelo, en la siguiente slide hay una cronología, esto nosotros se lo vamos a compartir, sobre la línea cronológica de descentralización, donde están estos hitos que yo le he estado planteando. En la siguiente, por favor, Claudia. Vamos a la próxima slide. Ahí está una estructura también, la organización actual del sistema de gobernanza multinivel chileno, con todas las estructuras que en general todos manejamos y conocemos. Lo importante acá es entender que en el cargo ejecutivo de la presidencia efectivamente se vota para elegirlo, junto con los parlamentarios, y el otro cargo electo durante muchos años ha sido el cargo de alcalde o alcaldesa a nivel municipal. Entre medio tenemos un sistema regional con un intendente que, como sabemos, es nombrado por el Ejecutivo, cosa que va a cambiar a partir de abril del próximo año con la elección de gobernador. Eso es el gran elemento novedoso
en materias regionales. Hay algunas voces que están planteando no realizar esta elección, básicamente porque hay elementos no claros hoy día, sobre todo en materia de rentas regionales. No se sabe bien cómo se va a financiar el sistema regional. Por lo tanto, hay algunas voces que están planteando aplazar hasta diciembre del 2021 esta elección. En la siguiente, por favor, Claudia. Dicho esto, brevemente, esta es la configuración del sistema regional, y en la siguiente slide vamos a ir a otro tema que tiene que ver, ya lo planteé, que tiene que ver con la estructura territorial que reproduce la desigualdad. Básicamente los cambios han ido por la posibilidad de elegir, y algunos cambios menores en la constitución de una ley de rentas municipales que a través del Fondo Común Municipal va generando algunos apoyos a los municipios. Pero sin embargo, en la Constitución no hay ningún elemento que obligue al Estado central a financiar las nuevas tareas y atribuciones que le entregan a los municipios. Entonces, últimamente han habido muchas leyes, como la ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascotas, que no tiene financiamiento. Es decir, allá hay un tema que se van sumando una y otra tarea a los municipios, tareas que no tienen el financiamiento correspondiente, y ahí se va produciendo el déficit importante en materia de financiamiento municipal. Si podemos ir a la siguiente, Claudia. En la siguiente slide hacemos algunos planteamientos que tienen que ver, si se puede, para que los participantes puedan ver la siguiente slide, sobre algunos datos, que esto también lo vamos a dejar, especializaciones que tienen las regiones. Si ustedes se van fijando, deja esa nomás, Claudia, pero en la anterior, esa, ¿cuánto es el PIB regional? La expresión de la desigualdad. Ahí está también, tenemos algunos datos de cuánto gana la gente, cuántos son los sueldos promedios. Claramente en el sector minero es superior al promedio del país, y que tiene que ver con las regiones que generan actividad minera, que son las que más aportan, y se nota claramente en la columna donde están establecidos los PIB regionales. Vamos a la siguiente, por favor, para que podamos ir avanzando más rápidamente para no ocupar todo el tiempo yo. Si podemos ir a la siguiente, sobre los problemas estructurales del sistema de financiamiento municipal. ¿Qué tiene que ver este tema con la Constitución? Bueno, lo que yo les planteaba, que se les siguen entregando tareas a los municipios, pero no hay ninguna norma que asegure que al hacerlo el Estado central tenga que financiar estas nuevas tareas y estas nuevas asignaciones. Un ejemplo bastante claro de por qué se produce esto es cómo se pagan las patentes municipales, por ejemplo. En el libro nosotros hicimos un estudio donde a través de los datos de impuestos internos llegamos a los antecedentes de que cerca de 4.500 de las 8.500 empresas más importantes se ubican básicamente en 6 comunas, que son las comunas del sector oriente de Santiago. Y si uno va mucho más focalizado, se ubican básicamente en Santiago, Providencia, y también en Las Condes. Eso hace que seguramente recordarán muchos reportajes de televisión donde se muestra que un supermercado de una gran cadena paga una patente en un municipio X bastante similar a lo que puede pagar una persona en un kiosco pequeño. ¿Por qué? Porque la casa matriz es la que se lleva la gran patente, y estas casas matrices están ubicadas básicamente en 6 comunas. En la próxima slide hay algunos indicadores y algunos datos bastante interesantes que podemos ir a la próxima. En cuanto a cómo se está compuesta la recaudación, hay 2 recaudaciones que son las gravitantes, las más importantes, que es el impuesto territorial y las patentes de los vehículos. Y si vamos a la otra, les podemos mostrar que en la siguiente, por favor, la mayoría de las comunas dependen del Fondo Común Municipal. Tenemos un Fondo Común Municipal que van todos los recursos en un 65%, las patentes de los autos y las contribuciones van a este fondo, indudablemente tiene otros indicadores, y luego se devuelve a los municipios para poder ecualizar sus finanzas. Ahí están los datos de
las comunas más pobres de Santiago, de la región metropolitana, que dependen casi en un 80% del Fondo Común Municipal. Si vamos a la siguiente, algunos antecedentes más que tienen que ver que las comunas de la zona oriente tienen, en el mapa, en color rojo, están las mayores tasas de motorización, es decir, donde existen más vehículos y vehículos de más alta gama, por lo tanto, su patente, su permiso de circulación es más alto, recaudando más las comunas, y si se fijan en lo más de color más amarillo, más claro, se expresa claramente que son tasas de motorización más bajas, por lo tanto hay menos ingresos. La siguiente, por favor. ¿Van a comprar chocolate? Por favor, cierren sus micrófonos. ¿Sí? Acá hay unos antecedentes que nosotros establecimos que tiene que ver, apareció bastante en prensa el año pasado cuando dimos a conocer parte de este estudio, sobre los montos que cada municipio tiene en cuanto a inversión promedio por habitante. Y ahí está la comuna de Vitacura, luego Las Condes, que andan por el 1.200.000 pesos por habitante promedio de inversión municipal, y las comunas que tienen menor inversión promedio por habitante, está La Granja, La Pintana, El Bosque, comunas de la zona sur de Santiago. En general, el mapa, en el caso de la región metropolitana y de otras comunas, refleja bastante de manera bastante clara, que hay una diferencia prácticamente de 10 veces de lo que invierte en promedio un municipio por habitante, que tiene que ver con el origen de este problema estructural que tiene el financiamiento. Si vamos a la siguiente, por favor. También datos bastante más dramáticos a raíz del COVID-19, algunos datos que fuimos construyendo sobre las tasas de mortalidad y la relación que tienen con hacinamiento y pobreza, que claramente está establecido, cosa de ver el cuadro, no me voy a tener mucho, pero bastante dramático en los datos que ahí nosotros estamos mostrando. Si podemos ir a la siguiente, que refuerza todo lo que hemos estado planteando. Si ahí ven los clásicos clasificadores socioeconómicos, en azul A, B, C, A, B básicamente, y en rojo todos los sectores de menores ingresos vía clasificación socioeconómica. Vamos a la siguiente, por favor, para poder ir dándole la palabra también a los colegas que nos acompañan. Más datos, vamos a dejar este PPT así que lo pueden observar con más detalle. Datos de cómo son las pensiones, tanto para hombres como para mujeres. En azul las pensiones y las jubilaciones más altas, claramente está todo hacia el oriente. Todos los mapas nos dan igual, lamentablemente, hacia la zona oriente, y no es contra la zona oriente, por favor. Estamos con datos empíricos de cómo se va distribuyendo y cómo se expresa la desigualdad, particularmente en la región metropolitana. ¿Y podemos ir a la siguiente? Un tema que el profesor Segura conoce bastante bien, hemos trabajado juntos en la Asociación Chilena de Municipalidades, y que tiene que ver también con la Constitución. Los municipios son hoy día administraciones municipales, en realidad, están definidos así en el artículo 3 de la Constitución, y no son gobiernos locales propiamente tal, por lo tanto tienen autonomía relativa. Entonces, en este punto, junto con el punto 5, que tiene que ver con la gobernanza municipal, donde hay una cierta reproducción del presidencialismo, el rol ejecutivo está concentrado muy fuerte en el alcalde, y el rol de los concejales es un rol bastante menor en cuanto solamente tareas de normativa y fiscalizadora. Al contrario, hay algunos ejemplos en Europa donde los concejales y concejalas tienen función ejecutiva. Entonces, sobre estos dos puntos, municipios como administraciones locales y la gobernanza interna del municipio, le cedo la palabra al profesor Marcelo Segura. ¿Está por ahí, profesor? Profesor Marcelo. Ahí sí, estaba silenciado. Ahí sí. ¿Ya? Está planteando que el concepto de administración local es efectivamente lo que hay en los municipios, ¿ya? Simplemente son administradores de lo que existe. No son gobiernos locales, pese a que hay disposiciones en la propia Constitución que hablan de gobiernos locales.
Y ese es un mal muy grande que tenemos en el sistema político chileno y que tiene su origen en la Constitución Política de la República. La Constitución, con una visión subsidiaria del rol del Estado, obviamente que restringe las atribuciones que pueden tener los municipios. Y ahí hay ejemplos muy claros a nivel de la Constitución del 80. La Constitución del 80, por ejemplo, el artículo 19, número 20, establece que no puede haber impuestos de afectación local, salvo que tengan una clara identificación local o regional. Pero esos solo pueden ser usados en el evento que se decida crear por el Ejecutivo, con el Parlamento, un impuesto de afectación local o regional, porque lo administren los municipios o los gobiernos regionales. Ese solo puede ser usado para un fin: obras de desarrollo. Desde ese punto de vista, está claro que estamos sumamente atrasados. En Europa, en el resto de América Latina, es común que los municipios puedan crear tributos por sí mismos. No tienen la potestad tributaria, no pueden crear impuestos. Pero va más allá, porque además de no poder crear impuestos, los que se creen por el Estado, vale decir proyectos de ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ser aprobados por el Parlamento, solo pueden ser destinados a obras de desarrollo. Se da el caso con los municipios que tienen casinos. Hay municipios que tienen casinos y no tienen para parar la olla en lo interno, para desarrollar las labores propias de un municipio, solo obras de desarrollo. En Mostazal hay sectores en los que no hay ni siquiera un caballo, una vaca en cerros, y los tienen iluminados con Wi-Fi, porque es obra de desarrollo y lo podían usar con la ley de casinos, que es un impuesto. Los municipios tienen impuestos creados antes de la Constitución del 80, el impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces, la patente municipal, etc. Si no tuvieran esos impuestos, los municipios no tendrían ninguna fuente de ingreso que pudieran destinar libremente a desarrollar sus funciones. Eso le va a pasar a los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales no tienen ningún impuesto que vaya en su beneficio, salvo la ley de casinos, que le da una parte de lo que se obtiene por ese impuesto de casino. No tienen ningún otro impuesto. Y en la ley se estableció expresamente que las dos únicas fuentes de financiamiento eran de los gobiernos regionales, eran las que se contemplaran en la ley de presupuestos general de la Nación, centralismo absoluto, o los que recibieran por transferencias de competencias, vía convenio, los ministerios. Me recuerdo que me tocó estar en la Cámara de Diputados cuando se trató esa materia, e hice presente un poco lo que le estoy planteando. Y además, que los municipios tenemos muy claro que cuando hay transferencia de competencia siempre salimos para atrás. Los recursos que llegan son del orden del 70-80%, el resto lo tiene que poner el municipio y tiene que escarbar para poder darlos. La respuesta que dio el representante de la DIPRES, que es quien legisla en este país, que estaba en esa comisión de gobierno interior de la Cámara de Diputados, fue: si no les conviene, que no firmen los convenios. Esa es la visión que hay en el Estado, un Estado absolutamente centralista, y no depende de quién esté ocupando el cargo ejecutivo. Es un tema más profundo. No depende del gobierno que hemos tenido, siempre ha sido centralista. Y se ha impedido el desarrollo de las regiones y el desarrollo a nivel municipal. Tenemos también la prohibición de crear empresas. Es común en América Latina y en Europa que los municipios y los gobiernos regionales creen empresas y desarrollen actividades económicas. Lo mismo ocurre que con alianzas. Hay alianzas entre gobiernos regionales y municipalidades que crean una empresa de carácter comercial. En Europa, cuando una empresa grande contrata con una municipalidad o con un gobierno regional, parte de las acciones de la empresa pasan a ser de propiedad del órgano público. Lo que acá no ocurre. O sea, estamos a años luz en ese aspecto. Otro aspecto que me había pedido Iván que interviniera era el sistema de gobernanza municipal. Yo creo que reproduce un presidencialismo, pero es mucho más exacerbado aún, ¿ya?
Y ese tema se han dado morigeraciones, nada más, y las morigeraciones tampoco han sido buenas, porque han generado efectos nocivos. Yo creo que debiéramos avanzar en lo que existe en Europa, en general, que los concejales tienen atribuciones ejecutivas en determinadas áreas. Yo creo que eso nos permitiría hacer una suerte de desconcentración del poder a nivel local, y por otro lado, salir de esa lógica que se ha ido estableciendo, que para darle poder a los concejales se establecen quórum especiales para aprobar muchas cosas. 2/3. Los 2/3 como quórum han afectado seriamente la gobernanza municipal. Hay municipios que le rechazaron la planta, no tuvieron el quórum de los 2/3, no se pudo aprobar. La habían aprobado antes en un caso, por ejemplo, Rinconada. La Contraloría ordena modificar un tema porque estaba con un error. La municipalidad, el alcalde modifica y acoge lo que le dice la Contraloría y después se lo rechaza el Consejo con esa modificación, porque no querían esa modificación. Eso es lo que ahí lleva. El caso Basuras tiene su origen también en esa norma de los 2/3, porque quienes representaban 1/3 más 1 entrabaron procesos de adjudicación de licitaciones y llevaron por esa vía y forzaron que el alcalde adjudicara a quien no correspondía. Entonces hay que ver muy bien cómo enfocamos eso. Yo creo que, no sé si hay otras cosas en lo que ahí estamos. Sí, muchas gracias, profesor. Es que vamos a darle la palabra del punto siguiente a la economista María José Becerra, que nos acompaña. Así que le doy la palabra a María José. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Iván, profesor Marcelo, y extiendo el agradecimiento por la invitación a la Facultad de Administración y Economía y a el Departamento de Educación Continua. Parte de los hallazgos, como ya lo ha señalado el profesor Segura y el profesor Borkowski, acá estamos hablando de una estructura territorial que reproduce y reproduce la desigualdad y que se construye a través de decisiones que son de carácter político y de economía político. Acá hemos señalado, y en parte de nuestro hallazgo, me disculpan un segundo, Federico, por favor, estoy ocupada, ¿ya? Sí, vaya. Oigan, Esto es por hacer televisión en vivo, ¿ah? Oigan, sí, y aparte que estoy se me está cayendo internet, por eso estoy sin video. Pero como les decía, y parte de esos hallazgos es que estas decisiones de política pública y de economía política en el territorio no es neutral. Acá los gobiernos locales se han identificado que, por un lado, no pueden generar esta riqueza o redistribuir estas riquezas, lo señalaba recién el profesor Segura, pero por otro lado tampoco han sido motores de reproducción y distribución de un mejor poder, porque, como lo señalaba Iván en las primeras láminas, sigue manifestándose el poder de los gobiernos locales a través de la Constitución de 1980 y de su ley orgánica constitucional. Por tanto, en torno al sistema de democracia local, que le hemos denominado de muy baja intensidad, hay que recordar que solo el año 2011, a través de la ley 20.500, que es de participación ciudadana, se genera un mandato de ordenanza de participación ciudadana, la creación de los COSOC, los consejos de la sociedad civil, se reorganiza en torno a la inscripción de organizaciones comunales, si bien se logra avanzar en términos de hacer más fácil la inscripción, se dan mayores procesos de asociatividad entre organizaciones comunales sin fines de lucro, pero finalmente también hay un proceso de reasignación a, por ejemplo, concursos públicos de carácter local. Sin embargo, estos concursos públicos siguen manteniendo esta lógica de no identificación, de no ejercer este derecho colectivo a la participación, y más bien son concursos acotados en los cuales las personas tienden a pelearse por los fondos en común. Por tanto, bajo este escenario es que se valora mucho, y es uno de los hallazgos de nuestro libro, el cómo, por ejemplo, aún así se logra, disculpen, se están matando mis hijos, aún así se logra establecer la consulta ciudadana que es liderada por la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchas gracias ahí,
generada en diciembre, el 15 de diciembre del 2019, en la cual concurren 2,5 millones de ciudadanas y ciudadanos desde los 14 años. Por tanto, acá hay una propuesta clara de cambiar el eje en esta distribución del poder y pasar de estos espacios democráticos de carácter vinculante. Y esa es una propuesta que tiene que tener rango constitucional. En el hallazgo número 8, y acá voy a juntar dos hallazgos para hacerle la pasada, pues le voy a dar la palabra al profesor Olivari, es sobre asociativismo municipal y desarrollo económico local. En términos del asociativismo municipal, sabemos que el año 2011 se genera se cambia la Ley Orgánica Constitucional de Municipios y logra el asociativismo municipal y asociativismo regional a través de una ley establecer materias de asociatividad, entendiendo que la asociatividad genera y es un espacio de generaciones de bienes públicos. Son elementos que establecen en este asociativismo donde los municipios no pueden, por temas de recursos, ya lo dijimos acá, cómo finalmente tienen estos cinturones que efectivamente le dan un marco muy acotado de acción, que está muy ligado al asistencialismo y no a la generación de bienes públicos, y cómo el asociativismo viene a llenar ese espacio. Sin embargo, sabemos que esta ley solamente habla nuevamente de facilitación de soluciones a problemas comunes, de aprovechar los recursos disponibles, pero no necesariamente a crear riqueza. Por tanto, acá tiene que haber un espacio y esos son los desafíos de crear cooperaciones público y privadas para generación de valor, no tan solo en participación. Hemos visto muchos ejemplos de estas casi ya 60 asociaciones municipales que son de carácter territorial o que son de carácter temático, cómo han logrado dar respuesta a estos bienes comunes. Y por tanto, por ejemplo, un ejemplo es cómo, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades logra, por ejemplo, generar una CECPLAC a nivel nacional para cumplir o para dotar a sus socios, miembros de la asociación, de apoyo técnico a la gestión, y así se han podido levantar proyectos en torno a infraestructura. Para darle paso al profesor Olivari, quiero también poner un acento en el desarrollo económico local. Como acá se señala, nos encantaría denominar gobiernos locales a lo que hoy son el municipio, pero falta un espacio que es importante. No van a poder ser gobiernos locales hasta que puedan tener una incidencia clara y efectiva en el desarrollo económico, en la economía de los territorios. Y con esto señalarles un segundo en la lámina anterior, es como se planteaba acá que el Estado subsidiario, en vez de haber sido una ventaja al desarrollo de los territorios, se transformó en una desventaja y en un atributo más de este modelo de carácter neoliberal y sobre financiarización de la economía. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, estos mapas de calor señalan, se fue pero ya volverá, se los cuento por mientras, en el lado izquierdo reflejan cuál es la distribución de cowork o de espacios asociativos privados en Chile. Estos en Santiago están concentrados en la zona nororiente, ya que es un común, esto lo hicimos desde Google. Y entendiendo que la asociatividad y entendiendo que la relación para la creación de un tejido empresarial más contundente tiene carácter de bien público, acá se valora la política pública expresada en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet-Geria en torno a la creación de los centros de desarrollo de negocios. Estos proveyeron espacialmente un proceso de saturación o de posibilidad de generación de emprendimientos. Sin embargo, aún, si ustedes lo pueden ver en el mapa del lado izquierdo, el mapa de calor, aún hay espacios que estos no han sido consolidados. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá es muy necesario que el municipio, a través de este proceso constituyente, comience a pensar no solamente su proceso de pensar el desarrollo, o sea, solamente el pensar las políticas sociales de carácter territorial,
sino que también tener la capacidad, y emanado de la Constitución, de no tener este Estado subsidiario y efectivamente poder tener un circuito y un fomento a el desarrollo económico. Voy a dejar la palabra al profesor Oliveri. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, y agradecerles también por su presencia en esta clase abierta. Y, por cierto, primero que nada, y muy breve, felicitar a ambos autores, a María José y a Iván. Ellos han hecho expresión en un libro extraordinariamente contundente desde el punto de vista de sus conceptos, sus cifras y al mismo tiempo su propuesta. Posee este libro además, y eso quería agregar, creo que es muy importante, posee este libro además un elemento relevante. Es prologado por Francisco Alburquerque, Francisco Paco Alburquerque, quienes conocemos el mundo municipal desde la perspectiva más académica, desde la perspectiva del estudio. Entendemos el valor tremendo que tiene este prólogo, que además es extraordinariamente contundente desde el punto de vista del análisis. Así que muchas felicitaciones por esto a ambos autores. En el ámbito de lo que nos compete, y muy breve, el desarrollo económico local es justamente una de las áreas que tocamos en este diplomado en gestión municipal. Y en la perspectiva de lo que acaba de tratar María José, a mi juicio hay tres grandes áreas, tres grandes temas que son de gran importancia. Uno, primero que nada, registrar, por supuesto, que la propuesta está fundada sobre la base de un análisis tremendamente profundo. Se ha hecho un estudio en profundidad respecto al tema. Y hay un primer tema que tiene que ver con este valor económico del territorio, ¿ya? Y es aquello que debe ser rescatado. Yo creo que el capítulo nos habla en términos de desarrollo económico local respecto de ese valor, de ese territorio que hoy día está entendido como desigual, porque así lo es, pero sin embargo, en un tratamiento diverso, esto adquiriría una dimensión tremendamente más importante y relevante en la perspectiva de la idea de desarrollo finalmente, que es una de las cuestiones con las cuales nosotros venimos peleando hace ya mucho rato. Hay un segundo tema que tiene que ver con lo institucional, ¿ya? Y es ahí donde está esta situación de competencia, ¿cierto? De estas instancias como son el municipio y el gobierno regional, en donde efectivamente dichas competencias se encuentran disminuidas. Efectivamente, ahí una de las propuestas interesantes que tiene que ver con este texto, ¿cierto?, es esta revisión del modelo de inversión pública que tenemos especialmente a nivel de los gobiernos regionales, que es el nutriente que obtienen para inversión pública también, por cierto, todos los municipios en cada una de las regiones. Y reproduce a su vez regionalmente esta estructura de desigualdad que tenemos en todos los ámbitos de la vida chilena. Y en tercer lugar, como un comentario, digamos, de carácter general, pero súper importante, y que ambos autores han tratado en esta exposición y que también lo ha señalado Marcelo Segura, es el hecho de que una de nuestras primeras y más grandes deudas es esta deuda de la descentralización. Me refiero yo, en lo particular, en este caso, en esta intervención, a la descentralización económica, que es tal vez la más compleja, ¿ya? Y por ende, no abundando en lo que ya se dijo, señalar que esto es un problema antiguo, no es una cuestión que viene de ahora, ¿ya? La historia, tal vez por deformación profesional, nos llama la atención respecto desde que ya el presidente Balmaceda en 1890 nos hablaba de la idea de la descentralización de la riqueza nacional como parte de su gobierno, de su intención de gobierno, de su programa. De ahí en adelante vienen y se han ido desarrollando diversos tipos de propuestas, pero estas no han nunca canalizado una gestión pública, política, legislativa y finalmente, ¿cierto?, traducida en políticas públicas que efectivamente genere las condiciones para que esto prospere efectivamente. Hoy día está la oportunidad real de que aquello se pueda tratar como uno de los temas fundamentales respecto del proceso constitucional que probablemente tengamos dentro de muy poco. En consecuencia, todos aquellos aspectos del desarrollo económico local que construyen la perspectiva de desarrollo dan cuenta que si nosotros nos fijamos y ponemos nuestros intereses, nuestros recursos y nuestras ideas en función de un desarrollo que efectivamente tenga como foco la región y las localidades, creo que naturalmente vamos a tener, sin lugar a dudas, proyectos de desarrollo en la perspectiva del país mucho más contundentes. Así que mis felicitaciones a ambos autores y me parece que ha sido un capítulo muy contundente en lo general.
pueden Muchas continuar la gracias, presentación. profesor. Vamos a ir a la lámina final, punto 10, que tiene que ver con incorporar la idea, esto es algo bastante relevante, de que todos los fenómenos sociales tienen manifestaciones espaciales. Es decir, lo que nosotros vemos en los territorios no es algo que esté dado por fuerzas que son extrañas, ocultas o divinas, son fuerzas bastante concretas que tienen que ver básicamente con los procesos económicos que se dan en el territorio. Por lo tanto, cuando se comienza a hablar en el marco del estallido, porque lo que hemos escrito está signado por dos momentos, por el estallido y por el comienzo de la pandemia, eh, hay que instalar el tema, ya que se instalaron los temas constitucionales y tenemos un plebiscito, señalar la fuerza que tuvo el movimiento municipalista, porque si ustedes recuerdan, fueron los primeros que llamaron a una consulta. Eso se hizo el 7 de noviembre y 8 días después el Parlamento definió dos plebiscitos. El plebiscito que se iba a hacer, que finalmente se cambiaron la fecha, pero ahí hay no una presión política, sino que una constatación por estar mucho más cerca de su gente y por ser más aterrizados territorialmente de las distintas autoridades transversalmente en términos políticos sobre la importancia de generar espacios de participación y reforzar esta idea de que el pacto que se habla mucho, que tiene que ser un nuevo pacto económico-social, también tiene que ser un pacto de tipo territorial. Es decir, así como señalábamos en el texto y se ha dicho en muchos otros espacios, que la desigualdad que vivimos, no solamente económica y social, sino que también es territorial. Es decir, si uno nace en determinados lugares, no tiene en este país acceso a determinados bienes y servicios. Esa es una idea que nosotros queremos reforzar. Y reforzarlo, básicamente, esto es un tema histórico, esto no es un descubrimiento de los últimos 10 años. Recordemos que acá en nuestro país hubo batallas cuando nos pasaban en el colegio. Es la derrota de los federalistas con los centralistas, y después del 30 viene la batalla militar, excepto el 29-30, viene la constitución del 33, que es la concentración portaliana. Entonces, hay cosas que son bastante interesantes en la historia de Chile. El asociativismo municipal tampoco nace con la Asociación Chilena de Municipalidades, existía mucho antes una asociación de municipios, estaba la ley de comunas autónomas. O sea, hay un rico debate que no se conoce mucho, pero que es importante ponerlo en el marco de las decisiones que el país va a ir tomando en los próximos años, para poder abrir las consultas, las preguntas y que participemos. Me quedaría hasta ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos disponibles a poder conversar y dialogar. No sé, ahí, profesor Olivarí, ¿cómo se entregan las palabras? Sí, no, se pidió primero que se hicieran por vía chat las consultas Bien. o preguntas, ¿cierto? Y vamos a dejar que hagan las preguntas y de ahí Claudia Oliva va a guiar, o lo guiamos nosotros, Claudia. María José Jaque va a estar traspasando las preguntas, digamos, a los relatores. Gracias. Hasta el momento, hola, buenas tardes, no apareció ninguna consulta más allá de si se iban a enviar tanto la presentación que se acaba de hacer como el link a la grabación de esta clase, a lo que la respuesta fue que efectivamente se va a enviar, así que ahí van a poder revisar el video de la clase por si quieren profundizar en algo o alguien no pudo acceder el día de hoy. Tenemos acá... Hay una pregunta de Víctor Peña. Sí, acaba de llegar una pregunta de Víctor Peña, dice, desde vuestra opinión, ¿es mejor aplazar las elecciones de gobernadores regionales, dado que es una ganada para la descentralización, o llevarlas a cabo e ir solucionando todos los problemas en el camino? No sé ahí quién de los relatores quiere tomar la palabra y dar respuesta a la consulta. Sí, Iván Borkowski por acá. Solo decir que para que no se lleven a cabo procesos de descentralización siempre vamos a encontrar algún argumento. Efectivamente,
hay elementos que no quedaron claramente establecidos en la ley, y hay un debate bastante importante sobre la ley de rentas regionales, es decir, cómo se van a financiar los gobiernos regionales. Pero sin embargo, si estos procesos se suspenden, se traspasan de fecha, vamos a vivir lo que hemos vivido en muchos otros momentos y en muchas otras situaciones. Recordemos que lo más rápido que salió retornando a la democracia fue la elección de alcaldesas, en ese tiempo se elegían todos como concejales, y recién en el año 93 se eligieron consejeros regionales. Acordémonos que se empezaron a elegir indirectamente a través de los concejales y luego directamente, es decir, siempre vamos a encontrar algún argumento. Por lo tanto, en mi opinión, que esta es una opinión más bien personal, es que los temas que hoy día aparecen como complejos para poder llevar a cabo labores de instalación de un gobierno regional, yo creo que pueden resolverse, sobre todo en materias de financiamiento. Si uno empieza a resolver los temas de los royalties mineros, y no solamente mineros, sino que royalties a otros commodities, si uno empieza a resolver los temas de los impuestos verdes, si se termina con esta dispersión absoluta de los fondos regionales y si se vuelve a tener el sentido original del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, hoy día disperso en el 3% para esto, el 6% para seguridad, es decir, se va generando una dispersión en todos estos esfuerzos de financiamiento para el desarrollo regional, que yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Les recomiendo, si alguien lo puede leer, hay un estudio del CEP, del Centro de Estudios Públicos sobre rentas regionales, y bueno, no es que quiera hacer una recomendación del texto nuestro, pero hacemos varios planteamientos en torno a de dónde sacar recursos sin generar nuevos impuestos, que es el gran problema. Es decir, una vez más vamos a ir construyendo nuevas presiones impositivas para poder financiar las regiones. Yo creo que es posible unificar distintos fondos de impacto regional para que puedan tener mejor rendimiento y construir rentas regionales a través de rentas a los commodities, por ejemplo, y como decía, los impuestos verdes. No sé si alguno de los otros colegas quiere opinar sobre la consulta que se nos hacía. Sí, yo me gustaría complementar la respuesta. El entendido de que, bueno, primero es un espacio, esta elección ganada, esta sí se tiene que llevar a cabo en los plazos correspondientes, porque todo cambio va a significar cambiar la agenda. Nuevamente, estaríamos diciendo que el territorio no es un sujeto político, y por tanto no estaríamos reconociendo las desigualdades que son estructurales. Parte de esas desigualdades estructurales es no la visibilización y entender que este gobernador pasa a ser un sujeto neutral, cosa que no lo es, con o sin presupuesto. Porque cabe recordar que en el cambio constitucional lo que se plantea, si es que existe la posibilidad de crear una nueva constitución, esta va a ser hoja en blanco. Y por tanto, todo lo que ponemos en discusión sobre la mesa es cuáles debiesen ser las nuevas atribuciones y cómo un municipio y un gobierno local no tan solo va a pasar de administrar, sino que efectivamente va a pasar a generar riquezas y a desconcentrar. Eso es muy importante, y acá es tan relevante la coordinación que puede proveer un gobierno regional con un gobernador regional, en tanto la relación entre el gobierno subnacional, entendido como los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, cosa que nos suena un poco raro porque todavía no la conocemos. Es una suma, no es una sumatoria suma cero, un juego suma cero. Claramente aquí hay un concepto en el cual podemos avanzar. Muchas gracias a ambos por la respuesta. Pauli Cabrera también nos pregunta cómo proponen un nuevo modelo de gobernanza entre municipios y gobierno regional con la elección que se viene. Sí, puedo responder. Creo que hay que pensar en que lo subnacional no puede competir entre sí en el sentido de, a decirlo en buen chileno, de que echen a pelear a los gobiernos regionales con los municipios. Porque hay gente que dice, mire, saquémosle los permisos de circulación a los municipios y para que hayan rentas regionales.
como si fuera un tema de competencia. Yo creo que ahí tiene que haber una relación más simbiótica entre la región y el municipio, y ahí nosotros hacemos un planteamiento que tiene que ver con el valor del asociativismo municipal regional como una posible nueva figura de gestión pública territorial. Es decir, que pueda no solamente hacer una representación de tipo gremial de alcalde, alcaldesa, concejal y concejala, sino que se transforme en un agente de desarrollo. Como el ejemplo que daba María José en su intervención, hay varios ejemplos, las farmacias populares, que hoy día están funcionando bastante bien, en los municipios de Antofagasta, que son 9 comunas, la Asociación Regional tiene una Secretaría de Planificación, por decirlo de alguna manera, que va generando proyectos para los proyectos que nunca se consiguieron tener recomendación técnica, contrataron un grupo técnico con financiamiento también de la región para poder resolverlo, es decir, ir generando una relación más útil en la medida de poder complementando la actividad de cada uno de estos entes subnacionales. Creo que por ahí el asociativismo municipal, en la perspectiva de ser agente de desarrollo, tiene posibilidades muy importantes para poder hacer confluir los intereses regionales y municipales. Muchas gracias. Seguimos porque tenemos varias preguntas que nos han ido dejando acá en el chat. Felipe nos pregunta, ¿por qué deben crearse corporaciones de deporte en las municipalidades y cómo esto cambiaría si se da más facultades a las municipalidades o gobiernos locales? No sé si Marcelo Segura podría... Sí, yo creo que él es más indicado. Nuestro abogado. Mira, y esta pregunta se cruza con otra que viene después, yo creo que podríamos verlas las dos, una de Cosme Mellado. ¿Cuál fue el sentido del legislador, cita la norma, de constituir corporaciones y fundaciones sin fines de lucro si es evidente que para un mayor desarrollo económico las municipalidades podrían crear sus propias empresas? Yo creo que ahí hay un tema. Es histórico que desde que salió la ley de deporte se fomentó la constitución de corporaciones, porque se hizo competir a las municipalidades en igualdad de condiciones con el sector privado. Y tenían mejores herramientas para lograr el desarrollo, de presentar proyectos y postular a recursos, los privados en ese sentido. Incluso yo recuerdo un caso que me parece patético. Un privado postula un proyecto muy similar a uno que presenta una municipalidad y propone para desarrollar ese proyecto un gimnasio de la municipalidad, el gimnasio municipal. A ese nivel está. Yo creo que aquí hay que evolucionar, creo que los municipios no pueden seguir creando corporaciones de derecho privado y hay que derechamente dar un salto. Y creo que los municipios debieran poder crear empresas, derechamente. Hay un tema histórico en eso, de dónde viene esa prohibición o esa exigencia que fuera a través de leyes de quórum calificado, que no se ha dictado ninguna, para crear empresas y que el Estado, los municipios entre ellos, desarrollen actividades empresariales. En el ámbito municipal no ha habido ninguna. La primera ley de municipalidades de la dictadura, el decreto ley 1289, de fines de 1975, contemplaba derechamente la existencia de empresas municipales, empresas constituidas por varios municipios, y empresas de economía mixta, constituidas entre municipios y privados. Esa norma llevó a que se lograran constituir algunas empresas. Hay una sola que subsiste en la actualidad, que es una sociedad de responsabilidad limitada, que muchos deben conocer, la EMERES, que se dedica al tratamiento y disposición de residuos en 21 municipios de la región metropolitana. Una sola. Después hay un cambio que es drástico y que obedece a la situación que se da con la carta que envía Milton Friedman a Pinochet. Y le plantea que tiene que jibarizar el Estado. Habla en una parte de reducir de golpe y porrazo un 25%. Y dice, para que no haya tanto gasto en el sector público. Le dice, y no puede
disminuir acá y no acá. Hágalo por parejo en todos los ministerios y toda oficina pública, se va al 25%. Ahí fue cuando se dieron las grandes desvinculaciones. Después de las desvinculaciones por un carácter exclusivamente político, se dieron las grandes desvinculaciones después fruto de eso. Cuando se dicta el decreto ley 1289, no estaba ese criterio de Estado subsidiario en términos absolutos en la mentalidad de la Junta de Gobierno. ¿Cuándo se da? Cuando acogen las ideas de Milton Friedman y en la Constitución de 1980 ponen una disposición de ese tipo. Las leyes orgánicas que surgen después de la Constitución de 1980 son la exacerbación del rol subsidiario del Estado. Menos Estado mejor. Hay una disposición que todavía está vigente en el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales y dice que si los funcionarios que hay en planta no son suficientes para desarrollar las funciones tienen que ser externalizadas a terceros. Está clarito la lógica que había. Y aquí se requiere una modificación constitucional sustantiva en ese aspecto. Llevar a los municipios a que logren un desarrollo equitativo y que puedan estar también al mismo nivel que los municipios de los países desarrollados y los en vías de desarrollo, porque nosotros estamos muy lejos de eso. No sé si hay alguna otra consulta al respecto. Sí, queda sí, muy clara. Sí, claro, María José. En una línea, en el libro nosotros tenemos varios ejemplos del cómo, sin señalar explícitamente el Estado subsidiario, se estableció este orden público económico, en el cual da los lineamientos tanto de valores económicos, donde se pone la libertad individual por sobre la colectiva, donde se pone este concepto de igualdad de oportunidades más que igualdad de resultados, una visión bastante liberal que después se transforma en neoliberal, y en la cual ha sido poco estudiado en los municipios. Sin embargo, nosotros ya contamos con excelentes ejemplos de cómo los municipios en Chile, damos un paneo en el mundo, pero también hay muy buenos ejemplos en Chile en cómo los alcaldes audazmente han ido, y en el marco de la normativa legal, han ido avanzando, por ejemplo, en crear cooperativas. Hay cooperativas muy exitosas en términos de que son empresas de trabajadores y que están haciéndose cargo de servicios que son de carácter local. Y ahí hay una salida que es plausible, que es válida y que es efectiva y que ni siquiera necesitábamos un cambio constitucional. Pero yo nuevamente insisto que el cambio constitucional, y si es que es posible repensar este orden público económico, no va a ser solo desde el nivel central como se ha establecido, que lamentablemente no pudimos hablar por temas de tiempo, pero sí que también tiene un componente local que me parece que es muy importante señalar. Gracias, María José. Isabel nos pregunta, dentro de las posibilidades de una nueva constitución, ¿es posible que sea mejor que las municipalidades sean autónomas y así poder fortalecer la comuna o región en sus recursos? Voy a responder. Yo creo que lo que no hay que perder de vista en relación a la autonomía es que por la heterogeneidad territorial que tenemos, siempre vamos a tener y es necesario mantener un principio, tanto a nivel de las regiones como a nivel de las comunas, de la solidaridad territorial. Cuando nosotros hablamos de autonomía, siempre hay que tener ojo en el sentido de no plantear autarquía, es decir, una relación inexistente con el exterior, digamos, que el municipio no tiene relaciones con el exterior porque efectivamente hay municipios que, por distintas razones que las hemos establecido en el marco de este conversatorio, tienen más recursos. Por lo tanto, siempre hay que pensar en tener instrumentos de ecualización tanto de las finanzas regionales como de las finanzas municipales. Entonces, solamente hacer el llamado de atención de que estamos por la autonomía en lo financiero, el principio de solidaridad territorial. Por ahí me quedaría, sí. Muchas gracias, Iván. Carolina nos dice, ¿qué opinan del ejercicio de gobernanza de la proximidad o gobernanza multinivel como una manera de participación activa a nivel municipal? ¿Qué acciones hoy de algún municipio podrían ser un ejemplo de gobernanza de la proximidad?
voy a dos líneas al respecto. Hicimos algunos planteamientos en alguna de las láminas, en el libro lo planteamos más concretamente. Efectivamente, la gobernanza moderna, esta gobernanza multinivel, multiactor, es totalmente distinta a la lógica que nosotros tenemos bastante instalada en nuestras cabezas por los años de centralismo, que tiene que ver la lógica vertical. Siempre hablamos de bajar a las comunas. Cuando uno quiere ir a hablar con un ministro, uno dice vamos a subir al ministerio, una lógica de arriba abajo, y eso también se expresa en cómo se arman las políticas públicas. Entonces, hay que ir generando un avance donde los distintos actores territoriales, en este caso los actores institucionales, municipios, región, Estado central, puedan tener una relación de tipo más horizontal. ¿Y cómo se expresa en las comunas esto? Se expresa también en la necesidad de generar espacios de participación que vayan más allá de los 4 concejales y de alcaldes, y que efectivamente se establezcan procesos que es una de las razones por las cuales la gente se aburre de participar, porque participa en las consultas, pero las consultas no son vinculantes. Han habido muchas expresiones en el 2019, por ejemplo, en Viña del Mar, pero la gente votó por algo que puede ser muy pedestre, que es sacar estas carrozas que andaban tiradas a caballo, pero finalmente, y mayoritariamente votaron por sacarlas, y el municipio optó por hacerlo. Y otras expresiones mucho más profundas que tienen que ver, por ejemplo, por qué en este país tenemos tan poco desarrollo de los presupuestos participativos. Porque los alcaldes y la alcaldesa dicen, bueno, ¿de dónde voy a armar un presupuesto participativo si no tengo mucho financiamiento? Ahí nosotros hacemos algunas apuestas también. ¿Por qué no aquellos municipios que tengan un sistema de presupuesto participativo sean, por decirlo de alguna manera, premiados por el Fondo Común Municipal, otorgándole algunos puntos más de beneficio del Fondo Común Municipal? La ley municipal, por ejemplo, señala que cada 4 años tiene que estar vigente un plan de desarrollo comunal, pero lo puede hacer una consultora, lo puede hacer la primera autoridad municipal con su equipo técnico. También ahí hay que expresar con mayor claridad, creo yo, en términos legales, la posibilidad de que los instrumentos de planificación comunal, en este caso el Pladeco, se hagan a través de mecanismos participativos. Y como somos un país legalista, yo creo que si no se pone claramente establecido en la ley, esto no va a pasar. Hay varios ejemplos que en estas materias los Pladecos del Bosque, que históricamente se hicieron de manera muy participativa. Hoy día el año antepasado en La Reina se hizo un plebiscito comunal para tomar una decisión sobre una laguna del parque intercomunal, y así, una serie de expresiones que van indicando que efectivamente la gente quiere participar. Cuando se hizo la consulta ciudadana, y nosotros con María José, que estamos en la asociación, hicimos una proyección con el equipo y pensamos que iba a votar 1,5 millones de personas. Terminaron votando, por lo tanto, la gente efectivamente quiere participar, pero yo creo que el elemento clave es participar, ojalá en igualdad de condiciones, y también participar para que efectivamente la decisión que gana sea la que se ejecuta. Y yo creo que eso hay que entender que uno de los cambios que yo creo que culturales que ha ido expresándose es que efectivamente el territorio local, el territorio comunal, debe ser el espacio privilegiado para la participación ciudadana. Y eso es un planteamiento que nosotros hacemos en nuestro libro. Muchas gracias, Iván. Yo paso porque me caía. Ya, María José, no hay problema. Tenemos las dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué opinan del modelo español en el cual existen distintas comunidades autónomas con diferentes grados de autonomía y atribuciones? ¿Les parece viable avanzar hacia un sistema similar considerando las distintas realidades económicas y culturales de las regiones y comunas? Si me permito contestar, en una línea, bueno, el marco legal y constitucional que se definió el gobierno democrático español, nosotros también estamos en este proceso constituyente, son las y los ciudadanos de Chile los que tienen que
definir qué Estado y qué relación y qué distribución del poder Chile quiere. Sin embargo, hemos establecido algunos criterios que nos parecen relevantes reseñalar. Uno lo dijo Iván, que es el concepto de solidaridad geográfica o territorial. Nos parece relevante. Y esto es una explicación. El cómo se construyó la riqueza en Chile no se debió, y lo explicitamos, no se debió a un componente natural o de ventajas comparativas. Parte de estas ventajas comparativas fueron creadas, y el modelo de crecimiento y desarrollo económico diseñado en la dictadura cívico-militar respondió a una decisión de economía política. Por tanto, acá sería muy injusto redefinir una autonomía financiera y democrática en tanto no hubiese solidaridad, como en los pueblos autonómicos no necesariamente, pero si lo lleváramos al extremo. Y segundo, nosotros ponemos énfasis en el goce de los derechos, sobre todo económicos, sociales y culturales, pero también civil y político, desde los territorios, y no hacemos cargo de esa desigualdad. Y ahí lo que nos proponemos, proponemos es que este bienestar tiene que ser ejercido igualmente por todos los habitantes, no importando el espacio geográfico, nuevamente porque es parte de la expresión de la desigualdad estructural. Y con ello nosotros establecemos algunas formas que deben ser garantizadas constitucionalmente, como estas garantías explícitas territoriales para efectivamente delimitar estas inequidades horizontales. Me parece que por ahí es más plausible o más sensato ir planteando el debate en materia constitucional. Quiero hacer un planteamiento al respecto, que no se nos puede olvidar que todas estas materias que estamos hablando son las materias que tratamos en el diplomado, los temas de desarrollo económico, los temas de autonomía, los temas jurídicos reales, que escuchando a Marcelo Segura uno siempre aprende, debe ser una persona que más sabe en Chile en estas materias, el profesor Olivarí, también los temas financieros que ve Pablo y otros académicos, entonces también invitarlos a poder incorporarse a este diplomado. Y con relación al caso español, solo decir que tenemos una diferencia importante, diría yo, en el tema de los estatutos de la autonomía española, y que tiene que ver con que ellos tienen, y lo planteamos en nuestro libro, una regionalidad histórica bastante más profunda, es decir, comunidades que hoy día son comunidades autónomas que tienen sus propios estatutos distintos, Lo que tiene el Estatuto Autonómico de Cataluña es distinto al vasco, es distinto a lo que tienen los andaluces, a lo que tienen los gallegos. Reafirmamos bastante esto en nuestro texto en términos de política comparada, en el sentido de que lo que normalmente se llama regionalización tiene en el caso europeo raigambres y profundidades históricas bastante más anteriores a lo que existe en nuestro país. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado en imitar determinados modelos. Tomemos en cuenta además que España no es una república, es una monarquía parlamentaria. Nosotros somos un país, un Estado unitario, descentralizado, que tiende hacia la descentralización, pero sin embargo yo creo que también es importante poder pensar el sistema regional territorial que nosotros hoy día tenemos. Más allá de lo que hoy día existe, que se van creyendo, cada vez se van creando nuevas regiones, ya llevamos 16, capaz que terminemos con el sistema de las 25 provincias que teníamos antes, que a lo mejor ahora se van a llamar regiones, entonces hay que tener cuidado, y yo creo que es un debate súper interesante en términos de ir constituyendo también, independiente de que existan regiones, ciertas vinculaciones más bien de tipo macrozonales. Hay muchos estudios sobre la materia, y como les decía, también son temas que vamos y nosotros profundizamos sobre estas materias en el propio diplomado. Así que muchísimas gracias. Gracias, Iván y María José. Se respondió perfectamente ahí la pregunta. Y la última que habíamos comentado por efecto de tiempo, la hace Orlando y dice: así como faltan mecanismos para potenciar a los municipios, hay propuestas para mejorar sus resultados y evitar casos de captura de municipios por caciques locales, dinastías, narcotraficantes. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante en el sentido de que efectivamente hay, y una de las críticas que muchas veces se le hace al modelo municipal, no solamente en Chile, sino que latinoamericano, es la posibilidad de generar ciertas labores clientelares.
Una de las líneas la expresamos, que es la posibilidad de que en el municipio exista un gobierno en lo ejecutivo que sea más amplio que el propio y solo alcalde o alcaldesa, que esté la posibilidad de que hayan concejales también en función ejecutiva, en el sentido de que pueda existir también un programa de gobierno más claramente establecido. O sea, yo creo que también es muy importante que cuando se inscribe una candidatura a la alcaldía con un grupo de concejales que van a apoyar esa candidatura, sería muy interesante que se inscribiera un programa y que ese programa fuera medible, fuera también un programa que en el transcurso del avance de los 4 años se pudiera ir mensurando de cómo va avanzando. Yo creo que por ahí hay un elemento importante. Y por otro lado, esta lógica donde la política social se instala en el municipio, como un municipio más bien que entrega beneficios sociales, tiene que ser siempre mediatizada por instrumentos lo más objetivo posible para entregar los beneficios. Nosotros tenemos un fondo común municipal, estoy hablando de la finanza, pero lo bueno que tiene el fondo común municipal, se le puede criticar, que uno sabe cuáles son los porcentajes en los cuales le va a llegar a cada municipio, no es discrecional. En materia de los beneficios que entregan los municipios, por ejemplo, tiene que ser bastante más claro, y en ese sentido un avance ha sido la nueva ficha de protección social, que está más informatizado, es decir, no hay una intervención para entregar determinados beneficios. Y lo otro que yo creo que efectivamente, como en todo el Estado de Chile, hay que subir los requerimientos en términos de los temas legales. En la consulta ciudadana que hicimos, prácticamente el 98% se manifestó a favor que ninguna persona que hubiese tenido hechos de corrupción o vinculaciones con el narcotráfico podía ocupar un cargo, no solamente en el municipio, sino que también en lo público. Ciertamente la corrupción, que lo es, muchas veces se critica a los municipios por esto, pero yo debiera decir que los municipios son los entes más controlados. Tienen la fiscalía, tienen la ley de transparencia, tienen a los concejales, tienen su propio control interno, tiene el contralor, pero sin embargo pareciera que ahí estuviera solo la corrupción, pero hay que cuidarse de la corrupción en todo el Estado de Chile, en el aparato administrativo completo, y hay que hacer el esfuerzo mientras más amplia sea la participación, yo creo, de la ciudadanía, más controles ciudadanos se van estableciendo, y yo creo que eso va a ir contra la posibilidad de que estos entes de administración o de gobierno sean capturados por fuerzas oscuras o por determinados poderes fácticos. Muchas gracias. Solo para complementar la respuesta de Iván, acá tenemos que salirnos también del municipio y acá al fin hablar algo del gobierno central y del Estado. En aspectos constitucionales, cuando se habla de consagrar a un Estado social y democrático de derecho, significa necesariamente pasar de una herramienta de focalización a una herramienta de universalización de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en general. Y por tanto, ahí cambian las lógicas de mercado, las lógicas de garantías de derechos, no entra la competencia y por tanto bajan también estos clivajes de asistencialismo y de potenciales fuentes de corrupción. Y eso agregado a todo el punto, yo les pido disculpas por mi hijo, cómo se determina lo que se están terminando. Disculpen, pero ustedes saben que maternidad, teletrabajo, así es. Cómo avanzamos en una mayor democracia y una participación más plena. Y por eso la importancia de los espacios vinculantes. Muchas gracias. Nada que disculpar, profesora. Es nuestra realidad. Aquí estamos, es difícil. No, pero lo podemos hacer y le sale, pero muy bien. Aplausos para usted. Gracias. Se escapó el perro. Terrible, ya. Bueno, muchas gracias a María José y al resto también de los expositores de esta clase magistral abierta. Agradecer la participación también de todas y todos a esta clase magistral. Y bueno, nos dejamos cordialmente invitados a nuestras próximas actividades, en conjunto también
en este caso el miércoles tenemos una clase abierta a las 5 de la tarde, que se denomina Gobernanza de las Migraciones Internacionales en un escenario de post-pandemia, ya que va a estar ahí participando la Facultad de Humanidades en conjunto con nuestro Departamento de Educación Continua, así que quedan cordialmente invitados. Y bueno, y también si les interesó este tema y quieren profundizar, ahí están también más información en el chat respecto del diplomado, y también para que nos sigan en las redes sociales para que puedan enterarse de más actividades. Así que agradecer nuevamente a los expositores, expositora, y queremos, antes de que se retiren, que puedan responder una pequeña encuesta de no más de 3 preguntas respecto de nuestra clase magistral. Así que ahí está apareciendo en pantalla para que puedan responder solamente 3 preguntitas. Bueno, y nuevamente muchas gracias a los presentadores de esta actividad también. Muchísimas gracias a ustedes. Por lo menos yo puse mi email, si hay alguna otra consulta que se quiera hacer por el correo, también la podemos ir respondiendo. Ok, muchas gracias, Iván. Sí, bueno, nosotros vamos... Gracias. Gracias, María José. Vamos a enviarle a todos los participantes de esta jornada la presentación, así que van a tener ese material disponible próximamente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A todas y a todos. Sí. Chao, chao, que estén muy Muchísimas bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.